BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Saludos amigos, bienvenidos a Convergente TV, Evolución al Instante y su programa Geopolítica en Debate. En esta oportunidad con el tema Acuerdo de paz o repliegue estratégico del presidente Trump. Tras 4 meses de guerra, Estados Unidos e Irán han suscrito un memorándum de entendimiento que busca reducir las tensiones y dar por terminado el conflicto. Sin embargo, más que un tratado de paz definitivo, el acuerdo parece constituir un mecanismo de administración de la crisis. El memorándum contempla el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Hormuz y el inicio de nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el alivio gradual de sanciones. No obstante, Irán no abandona de manera inmediata sus capacidades nucleares ni misilísticas, mientras que Israel, excluido de las conversaciones, observa con desconfianza un pacto que considera insuficiente para neutralizar definitivamente la amenaza iraní. Para Donald Trump, el acuerdo puede representar un éxito diplomático orientado a evitar una guerra prolongada y estabilizar los mercados energéticos. No obstante, para sus detractores, en cambio, constituye el reconocimiento de los límites del poder militar norteamericano y una renuncia a los objetivos estratégicos inicialmente planteados. En consecuencia, la firma del memorándum no representaría necesariamente el fin de este conflicto, sino una pausa estratégica cuyo éxito dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos y de la capacidad de contener nuevas escaladas, particularmente en Líbano y en el estrecho de Hormuz. La interrogante permanece abierta. ¿Estamos ante el inicio de una paz duradera o frente a la claudicación de una superpotencia incapaz de imponer plenamente su voluntad? Para abordar este tema se encuentra con nosotros Roberto Marchán Brito, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana y magíster en Sociología Política por la Flaxo y un gran amigo de Convergente TV. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Gracias, Tini, por la invitación y un saludo para todos ustedes. Gracias, Roberto. Para entrar en materia, ¿representa el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán el inicio de una paz duradera o simplemente una pausa estratégica en el conflicto? ¿Cuál es tu lectura, Roberto? Yo creo que tu pregunta, que va directo al grano, es la más importante, ¿no? Y lo que deberíamos empezar hablando de que este es un memorándum de entendimiento. Yo estaba revisando lo que dice la prensa mundial, la prensa internacional, y hablan de un acuerdo de paz. Y hay que diferenciar, esto no es un acuerdo de paz, es un memorándum de entendimiento que básicamente lo que nos dice es que las dos partes se comprometen a empezar a negociar un acuerdo de paz. Es decir, es un memorándum en el que de alguna manera se lanza la pelota hacia adelante. Es decir, nos ponemos de acuerdo para empezar a negociar, pero sin que las cosas hayan llegado realmente a un acuerdo de paz, porque un acuerdo de paz implica ya un desistimiento, un tomar posiciones y una firma ya de un documento que ponga a las partes ya en la obligación de cumplir con ciertos compromisos y que generalmente también tiene que ser avalado por algún tipo de poder superior de que de alguna forma garantice el cumplimiento
de esas obligaciones. Entonces, lo que aquí tenemos y lo que se ha afirmado después de como 39 veces que Donald Trump anunció en estos meses, en estos más de 100 días de guerra, anunció que ya estaba próximo a la paz, como si 39 veces, si no se mal contabilizó el tema. Es, como te dije, un acuerdo de memorándum de entendimiento que lo que hace es permitir que las dos partes, sobre la base de un acuerdo inicial, se sienten en la mesa en un lapso de 60 días, así dice el acuerdo, que también puede ser prorrogable por mutuo consentimiento, pero para que ahí sí, en este lapso, se empiece a negociar los temas muy importantes o los temas importantes para cada una de las partes, para ver si es que existe en algún momento la posibilidad de alcanzar ya una paz duradera en el conflicto, es decir, una paz a largo plazo. Desde esa perspectiva, creo que hay que ser muy objetivos y hasta cierto punto realmente un compromiso de establecer una paz que se pueda perdurar en el tiempo, porque también hay intereses contrapuestos de no solo de Estados Unidos, de Irán en este caso, sino también de Israel, que sería el mayor perdedor dentro de lo que se está estableciendo en este memorándum de entendimiento. Y eso se puede ver claramente si es que revisamos las notas de prensa en la prensa israelí. Prácticamente hay una sensación de abandono de parte de Estados Unidos de sus intereses estructurales, porque los intereses de Israel iban por el camino de perdurar en esta guerra hasta alcanzar el objetivo final, que era o balcanizar a Irán o lograr un cambio de gobierno afín a sus intereses y a los intereses de Estados Unidos. Entonces, eso como principio habría que tomar en consideración. No estamos hablando de un acuerdo de paz de largo plazo, estamos hablando apenas de un memorándum de entendimiento que puede ser un punto inicial para empezar un verdadero proceso de paz o puede ser simplemente una forma de patear la pelota hacia adelante, porque también tenemos que considerar, Tim, de que Estados Unidos está ante la enorme presión y el gobierno de Donald Trump en particular, ante la enorme presión de enfrentar las elecciones de medio término del mes de noviembre y que, de acuerdo a todos los pronósticos, probablemente pierda el control de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores del Congreso, lo que implicaría una derrota muy grande para el gobierno y la posibilidad incluso de un impeachment al mismo Donald Trump. Claro. Roberto, en este mismo orden de ideas, ¿quién emerge, cómo ves tú, quién emerge fortalecido política y estratégicamente tras la guerra? ¿Estados Unidos, Irán o Israel? ¿Cuál es tu lectura, Roberto? Mi lectura es clara. Yo creo que no debemos de entendernos, aunque obviamente la retórica nos va a tratar de convencer de otras cosas. Pero hay obviamente un ganador que para mí es Irán y hay dos grandes perdedores, el que es Estados Unidos y sobre todo Israel. Y me voy a explicar. ¿Cuáles son los puntos claves de este acuerdo? Para aquellos que no hayan leído los 14 puntos, no vamos a leer los 14 puntos en completo, pero sí me permitiría hablar de los puntos claves. El primer punto clave es el fin de las hostilidades, incluido el Líbano, algo que iba en contra de todos los intereses de Israel. Es decir, este acuerdo establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes de esta guerra especial e incluido el Líbano. Es decir, Israel de aquí se ve como el gran perdedor de esta situación. Un segundo punto clave es que el acuerdo se va a negociar entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán en un lapso de 60 días. En ninguna parte habla de Israel, nuevamente está dejado de lado. Es decir, se va a negociar exclusivamente entre estas dos potencias. Y esto implica que de alguna manera también un reconocimiento de Estados Unidos a las capacidades y al poder que se ha manifestado dentro de Irán en enfrentarse de esta manera a estos dos grandes poderes. El tercer punto clave de este acuerdo es el fin del bloqueo naval de Estados Unidos. Establece que en el plazo de 30 días Estados Unidos va a levantar el bloqueo naval y durante este periodo el tráfico será proporcional a los niveles de tráfico antes de la guerra y que Irán, de alguna manera, Irán irá limpiando, porque recordemos que este es un estrecho muy pequeño y que está minado muy probablemente, está lleno de obstáculos y que eso se irá despejando de alguna manera.
Pero esta reapertura del estrecho de Hormuz solo habla de que estará exenta de peajes durante 60 días y que de alguna manera se trabajará en alguna forma de que haya se habla de que Irán y Omán obtengan de alguna manera un acuerdo amplio y de largo plazo sobre este estrecho. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente en un futuro ya Omán e Irán, que son los dos estados ribereños del estrecho de Hormuz, al contrario de lo que ocurría antes, de que no cobraban ningún tipo de peaje y había un tránsito libre por el estrecho, a partir de ahora probablemente Irán y Omán lograrán un acuerdo para cobrar, tal vez no un peaje, ni lo llamarán peaje, pero probablemente cobrarán una tasa que será llamada tasa de seguridad o tasa medioambiental o de alguna manera que les implicará una enorme cantidad de ingresos por el cruce del estrecho. Recordemos que si ponemos como un ejemplo, por ejemplo, Turquía maneja el estrecho del Bósforo que une el mar Negro con el mar Mediterráneo. Y Turquía no cobra peajes, pero cobra tasas. Tasas que ellos le llaman tasas de seguridad y tasas de medioambientales, si mal no recuerdo. Entonces, algo muy parecido a esto va a significar lo que ocurrirá en el futuro. ¿Qué más nos habla? Otro punto clave del acuerdo que nos habla de que Estados Unidos se compromete junto con otros socios regionales a crear un fondo de al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. Ya, es decir, de alguna manera están reconociendo las compensaciones de guerra que le pedía perdón, Irán a Estados Unidos por la destrucción de parte de su infraestructura crítica. También habla del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, donde se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones a la República Islámica de Irán, conforme a un calendario que se establecerá en las futuras negociaciones. Y la única parte del acuerdo donde le obliga a Irán, de estos puntos críticos que hemos hablado, donde le obliga a Irán a alguna cosa, es que en el futuro Irán se comprometerá a no tener armas nucleares y que se establecerá una negociación para que haya un nuevo proceso de control para que Irán no tenga armas nucleares. Es decir, si vamos desde la perspectiva de que las guerras, cuando uno entra en una guerra, para ganar esa guerra, en teoría, la teoría desde Sun Tzu, Clausewitz, entonces podemos decir que antes de la guerra, está como es, Irán controlaba el estrecho de Hormuz. No, el estrecho de Hormuz tenía paso libre. A partir de la guerra, motivada por Estados Unidos y por Israel, ahora Irán va a controlar el estrecho de Hormuz. Antes de la guerra, Irán había logrado que se compromete Estados Unidos y sus socios regionales a un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán. No existía en la idea más brillante de nadie esa posibilidad. Ahora, Estados Unidos y los socios del Golfo, háblese las monarquías del Golfo, petroleras, se comprometen en crear un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán. El levantamiento de todas las sanciones de Estados Unidos, que tienen ya más de 30 años de sanciones, totalmente las sanciones era algo que ni se pasaba por la idea de los iraníes antes de la guerra. Ahora han logrado eso. Entonces, si vemos que antes de la guerra Irán no controlaba el estrecho de Hormuz, no tenía fondos adicionales, es más, tenía congelados sus fondos, que ya se van a descongelar los fondos que tenía en otros países. Se va a crear un fondo para su reconstrucción y se van a levantar todas sus sanciones. Antes de la guerra ni tenía esa intención, ahora después de la guerra, ahora tiene todas esas ganancias. Si vamos en cambio por la única cosa que ha logrado Estados Unidos es que Irán se comprometa a no tener armas nucleares, recordemos que ya en el 2015, en el gobierno de Obama, Irán firmó un acuerdo con Estados Unidos y con la comunidad internacional para comprometerse a no tener armas nucleares y que su programa nuclear sea permanentemente vigilado por la Organización
nuclear internacional. Al piso en la primera presidencia de Donald Trump, aduciendo de que era un mal acuerdo y que, que debía ser renegociado y lo votó al piso. Es decir, salió de eso. Y ahora simplemente estamos volviendo a lo que ya sucedía en el 2015. Entonces, si vemos desde esta perspectiva, Timmy, absolutamente Irán sale como ganador estratégico y los grandes perdedores estratégicos son Estados Unidos e Israel. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es, en el futuro, ¿qué implica que Irán sea el ganador y qué implica para Irán ser el ganador de esta confrontación? ¿Y qué implica para Estados Unidos y qué implica para Israel salir como los grandes perdedores de esta confrontación? BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Absolutamente de acuerdo. Roberto, estamos asistiendo a una redefinición de las relaciones entre Washington y Jerusalén. ¿Cómo queda el lobby judío, el lobby de Israel en relación a la política internacional norteamericana? Esto a propósito de que tengo aquí el libro de John Mearsheimer, para quienes nos siguen y que quieren indagar de mejor manera cómo es que este lobby actúa sobre el gobierno, al margen de que sean demócratas o republicanos, cómo actúa el lobby judío en Estados Unidos y cómo le arrastra a Norteamérica a los conflictos en Oriente Próximo. Entonces te decía, Roberto, ¿en qué medida las relaciones de Washington y Jerusalén se han visto afectadas tras la decisión del presidente Trump de este memorándum de entendimiento y de mantener a Netanyahu al margen de las conversaciones? Excelente libro el que tienes ahí, Tim. Algún rato tienes que prestármelo porque yo no he tenido la oportunidad de leerlo. John Mearsheimer es Encantado. probablemente el teórico de las relaciones internacionales desde la perspectiva del realismo más importante que existe ahorita en el mundo, en el planeta, diría yo. Profesor de la Universidad de Columbia, si no estoy equivocado. Bueno, el tema del lobby israelí, mira, aquí tendríamos que irnos un poco más a pensar, tal vez no necesariamente en los israelíes, para no meterle a toda la población aunque la mayor parte de la población comparten una perspectiva. Tal vez deberíamos hablar de, de esta postura que existe dentro del Estado de Israel de crear el Gran Israel y crear este vivir dentro de Palestina y cómo sus agentes y cómo las personas, que mayoritariamente obviamente judíos, actúan dentro de cada uno de estos de los países en base a su poder económico, en base a sus influencias para torcer la política interna de estos países a favor del Estado de Israel. Y eso no funciona solo en Estados Unidos. De una u otra manera funciona en muchos países. En nuestro mismo país, recordemos que una parte de las grandes fortunas de nuestro país, hablo de la familia Wright, hablo de la familia Cherninsky, hablo de la familia Heller, son judíos, de la familia Sommerfield, son judíos y los judíos generalmente tienen esta identidad, que no se le puede tampoco criticar, pero una identidad nacional con el judaísmo sionista que pretende la creación de este gran Israel. Entonces, este lobby judío funciona en todas partes. Ahora, en Estados Unidos ha funcionado más, si cabe, abiertamente, porque recordemos que allá en Estados Unidos hacer lobby es legal.
y implica cierto tipo de controles, pero por lo menos se lo puede ver a grandes rasgos. Y sabemos que hay una enorme cantidad de lobby judío en Estados Unidos que no va a estar obviamente en nada de acuerdo con lo que está ocurriendo ahora. Incluso se puede ver que ha habido ya una suerte de choque. Habría que saber hasta dónde llega este choque entre el mismo Donald Trump y Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Ha habido pronunciamientos dentro del gobierno de Israel, de algunos de sus altos jerarcas del gobierno de Israel, en que este memorándum de entendimiento no les obliga a ellos a cumplirlo, sobre todo con el tema del Líbano, porque ellos son un Estado soberano y ellos sí pueden hacer lo que quieran y que Estados Unidos no tiene el control sobre ellos. Habría que decirles que ellos sobreviven prácticamente por el apoyo financiero, el apoyo económico y el apoyo militar de Estados Unidos, pero ahora están rechazando eso. Entonces, se ve, y esto ha sido un duro revés, obviamente, para Israel y para el lobby judío. Y recordemos que en Estados Unidos no solamente hay un lobby judío, sino también hay un lobby evangélico sionista, que es tal vez uno de los más grandes, que está creciendo dentro de Estados Unidos. Es decir, ya no dentro del judaísmo, sino dentro de las corrientes evangélicas, hay también una corrientes fundamentalistas fuertes que sostienen que el Estado de Israel, por sus connotaciones bíblicas, etcétera, debe existir porque eso va a garantizar de alguna manera la llegada del Mesías, en el caso de los judíos, la primera llegada, en el caso de los evangélicos y cristianos, la segunda llegada del Mesías. Entonces hay ahí cuestiones teológicas, cuestiones teocráticas también inmersas dentro de este tema. Entonces, obviamente que esto debe representar un gran problema para el lobby judío. Ahora, ¿cuánto le va a afectar, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno específicamente de Donald Trump, el rompimiento, si es que existe, que yo dudo que exista un rompimiento con este lobby judío, estos acuerdos? Esta es una de las razones también por las cuales yo creo que este acuerdo no va a durar demasiado, porque es muy difícil de poderlo sostener tanto interna como externamente sobre todo para el gobierno de Donald Trump. Va a ser muy difícil sostenerlo ante sus presiones internas del lobby judío, del lobby evangélico y sostenerlo también hacia el exterior, porque es una derrota estratégica que le deja muy mal parado a Estados Unidos. Entonces yo creo que finalmente, para mí, mi interpretación de este memorándum de entendimiento es que sobre todo para Estados Unidos no es más que lanzar la pelota hacia adelante para lograr estar en otros ambientes, en otros términos, sobre todo fuera de la presión que le significa las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde muy probablemente pueda perder la Cámara Baja y la Cámara Alta y podría llegar al impeachment. Y si es que eso lo logra superar, yo estoy convencido de que volveremos a ver nuevamente los tambores de guerra en la zona del Medio Oriente. Y también las elecciones en Israel en el mes de octubre, Por Roberto, supuesto. que ciertamente Netanyahu lo debe tener muy preocupado. Roberto, ¿puede el ministro Netanyahu boicotear la implementación efectiva del acuerdo mediante acciones militares unilaterales en el caso de Líbano? ¿Cuál es tu lectura, Roberto? Por supuesto que lo puede hacer. Y recordemos que debe estar sufriendo una enorme presión interna. Y el tema a veces se puede pensar que este es un tema de Benjamín Netanyahu, pero en realidad es un tema de la gran mayoría de la sociedad judía, de la sociedad israelí. Las últimas encuestas hablan de que más del 80% de la sociedad israelí está convencida de esta extensión del territorio debe ser al Gran Israel, de que lo que están haciendo está bien, y más bien la crítica hacia Benjamín Netanyahu es que no ha sido lo suficientemente efectivo para lograr alcanzar estos objetivos. Si tomamos en cuenta las palabras de Neftali Bennett, que es el muy probable contendor en las próximas elecciones de octubre de Netanyahu y tal vez el que gane el poder en Israel, es mucho más radical incluso que el mismo Netanyahu. La crítica que sostiene es que no ha sido lo suficientemente capaz para lograr que Estados Unidos se comprometa a fondo en la destrucción de Irán.
Y incluso ha dicho que una vez que logre la destrucción de Irán, el siguiente en la lista será Turquía. Es decir, seguirá la guerra y seguirá la extensión de esto. Es decir, estamos ante una sociedad que se ha convertido en una sociedad totalmente militarista y expansionista, lastimosamente, toda la sociedad israelí. Y eso genera un grave conflicto a la interna también de Estados Unidos, porque si vemos en cambio las encuestas dentro de Estados Unidos, donde todavía en ciertas edades, sobre los 50 años hacia arriba, todavía Israel mantiene cierto nivel de apoyo en la sociedad, la gran mayoría de los 50 apoyan a Israel. Y eso ejerce una gran presión sobre los políticos dentro de Estados Unidos, que dependen, obviamente, de mantenerse en el poder en función de las decisiones que toman y los apoyos que toman. Entonces, yo creo que estas cosas que empezaron desde el problema de Gaza, desde el genocidio que está produciendo Israel en Gaza, y lo que ha pasado ahora con la guerra contra Irán de Estados Unidos e Israel. Ojo, que es una guerra que no ocurrió ahora, es una guerra que fue 30 años en todos los gobiernos norteamericanos y que al fin logró que el gobierno de Donald Trump le apoye específicamente en esto. Yo creo que esto ha resultado como una gran derrota estratégica tanto para Israel como para Estados Unidos y que le ponen entredicho, por un lado, a Estados Unidos como potencia mundial, yo creo que va a acelerar su decadencia, una decadencia que es ya cada vez más visible, y ponen entredicho al mismo Estado de Israel, a su supervivencia. Y ese es uno de los graves problemas también, porque recordemos que Israel, a pesar de que no ha reconocido, es un Estado que tiene capacidades nucleares. Entonces, se habla mucho de lo que en Israel se conoce como la opción Sansón. Recordemos que de acuerdo a la mitología o al Viejo Testamento judío, Sansón una vez que llegó al templo y no pudo vencerlo, simplemente tumbó las columnas y hizo que el templo se desmorone contra sus enemigos, pero matándose a sí mismo. La opción Sansón de los israelíes es la utilización de armas nucleares contra sus enemigos, aún sabiendo que el uso de esas armas nucleares contra sus enemigos regionales también va a implicar la destrucción propia de ellos. Entonces, estamos ante un escenario muy, muy complicado, Tim. BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Tal cual, a propósito del programa nuclear iraní, eh, ¿la guerra retrasó efectivamente el programa nuclear o simplemente ha reforzado la determinación del pueblo iraní para preservarlo, del gobierno más bien del de Teherán? ¿Cuál es tu opinión? Chuta, el tema nuclear es un tema muy complicado, Tim, y creo que debería juntarse también con lo que está ocurriendo en Rusia, Ucrania, en función del asunto nuclear. Mira, yo estuve escuchando a dos que son muy interesantes analistas internacionales que tienen mucho conocimiento en Oriente Medio, Pepe Escobar, uno de ellos brasileño, el otro Larry Johnson, que es un ex analista de la CIA, y los dos llegaron a afirmar hace poco tiempo, hace un par de semanas o menos, de que según fuentes de ellos, Irán ya tenía la posibilidad de tener una bomba nuclear, armas nucleares. Ya las tenía. Y que incluso esa era una herramienta de presión para que Estados Unidos trate de llegar lo más pronto a un cese de hostilidades y a un acuerdo.
Y esto que no se ha podido confirmar, ellos hablan de fuentes pakistaníes que les pasaron esa información. No se sabe si es que ellos mismos por sus propios medios hayan podido alcanzar ese objetivo. No se sabe si lo obtuvieron de otra forma. Recordemos que los mismos pakistaníes son un estado que tiene capacidades nucleares, o sea, obtuvieron una bomba de alguna forma. Pero eso nos habla de que el tema de las armas nucleares es un tema que va a estar atravesando toda esta circunstancia. Puede ser que sí, puede ser que ellos tengan razón y que perdón, que Irán ya tiene esa capacidad y que eso sirvió también para presionar, ejercer presión bajo la mesa a Estados Unidos para llegar rápidamente a un acuerdo. Puede ser que no, puede ser que en realidad no sea eso, pero ya nos deja a todos la duda y lo que nos convence, al menos a mí, es que a partir de estas experiencias, no solo Irán, sino otros países en el mundo van a buscar de alguna manera entrar nuevamente en cómo es en en la posibilidad de tener capacidades nucleares. Estoy pensando, por ejemplo, en Turquía. Estoy pensando en la misma Ucrania. Estoy convencido que Ucrania quisiera tener armas nucleares. Estoy pensando asimismo en otros países que pueden tener capacidades, pero que se han resistido. Estoy pensando en Japón, por ejemplo. Estoy pensando en la misma Alemania. Y estamos entrando entonces en un ámbito donde el tema de la disuasión nuclear que vivimos durante la Guerra Fría, esa posibilidad de que el uso de armas nucleares nos lleve a una destrucción mutua generalizada, la destrucción mutua garantizada, ya lastimosamente está perdiendo esa capacidad, es decir, ya no nos está disuadiendo a los seres humanos la posibilidad de usar armas nucleares como una posibilidad de destrucción total, sino que ya estamos entrando en una dinámica de en que más bien necesitamos tener armas nucleares porque es la única forma de que no venga un estado más grande a querer imponer sus condiciones y a querernos destruir, cambiar gobiernos o destruir nuestras capacidades. Estamos entrando en una situación totalmente crítica en ese sentido, Timmy, que nos hace prever que el mundo se está convirtiendo cada vez más en un mundo más y más peligroso. Absolutamente, Roberto, y el tiempo nos ha quedado corto. Eh, Roberto, ¿cómo será recordado el papel de Estados Unidos, y esto para el futuro, en relación al conflicto, su desenlace? ¿Será recordado quizás como un mediador beligerante o un árbitro interesado en la problemática en Oriente Próximo? No, yo creo que toda la geopolítica de Oriente Próximo, Oriente Medio, o más bien, más correctamente dicho, Asia Occidental, se debería llamarse, no Oriente Medio, sí, porque es una perspectiva eurocéntrica, sino más bien es Asia Occidental, es decir, la parte de Asia más pegada hacia Occidente. Yo creo que toda la geopolítica va a cambiar radicalmente. El gran protector, entre comillas, que era Estados Unidos, protector sobre todo de los países del Golfo Pérsico, las petromonarquías del Golfo, ha perdido sus capacidades y ha quedado en evidencia de que no puede enfrentarse a una potencia regional como Irán, que tiene muchísimas menos capacidades, pero que ha logrado destruir gran parte de las capacidades de Estados Unidos. Es decir, yo le veo a Estados Unidos como la gran potencia en retiro, que de alguna manera se va a retirar. Obviamente va a tratar de mantenerse protegiendo a Israel, pero ya no va a poder ser garante de la protección de Arabia Saudita, de Omán, de Qatar, Emiratos Árabes, etcétera, como supuestamente era hasta el día de hoy. Y eso va a cambiar la geopolítica del Golfo, donde los países del Golfo de alguna manera van a tener que llegar a acuerdos y van a tener que reconocer el papel que va a jugar en esa región Irán. Es decir, Irán sale absolutamente fortalecido de esto en una perspectiva geopolítica. Si antes era un actor regional mediano que tenía cierta influencia, pero que se enfrentaba al gran poder, hoy por hoy sale totalmente fortalecido y las petromonarquías del Golfo probablemente van a tener que en el futuro llegar a acuerdos de seguridad mutua con Irán para tratar de mantener la seguridad dentro de esta zona del planeta. Obviamente esto también le beneficia a China y le beneficia a Rusia
porque le están sacando de alguna manera a Estados Unidos de esta zona. Entonces, visto desde cualquier perspectiva, como te decía en un principio, esta es una derrota estratégica enorme para Estados Unidos. Roberto, como análisis final, la firma digital del memorándum de entendimiento no debería interpretarse como el final definitivo de la guerra, sino como una pausa estratégica. La verdadera prueba de la viabilidad se iniciará cuando las partes intenten transformar un cese de hostilidades precario en un acuerdo político sostenible. Solo entonces podrá saber si estamos ante el inicio de una paz duradera o simplemente frente a un nuevo episodio de administración temporal de un conflicto destinado a reaparecer. Tus palabras finales, Roberto. Sí, Tim, y lo que yo te decía en principio, lo que han hecho básicamente Estados Unidos es, desde mi punto de vista, patear la pelota hacia adelante, tratar de sortear, creo yo, por un lado el mundial que está ahora desarrollándose en su territorio, por otro lado el tema sobre todo más importante, las elecciones de medio término, y en función de los resultados que se obtengan ahí, ver qué es lo que puede hacer en un futuro para recomponerse en esta situación. Si es volver a la guerra, lo hará nuevamente, no tengo la menor duda. Y si no, si es que sale sobre todo derrotado en las elecciones de medio término, probablemente tendrá que verse de alguna manera cómo lograr un acuerdo totalmente negativo para Estados Unidos. Yo le veo pocas posibilidades de que se pueda llegar a efecto porque si hacemos el análisis como lo tratamos de hacer al inicio, este acuerdo prácticamente es totalmente negativo a Estados Unidos, negativo a Israel, y cosas que tal vez no las pueda justificar a pesar de toda la retórica que puedan imponer, que ya le está tratando de imponer Donald Trump, que recordemos que para eso es bastante eficiente, para tratar de convencer de que el blanco es negro y de que el negro es blanco, cuando las cosas son absolutamente claras, pero es bueno para eso. Veremos hasta qué punto pueden extender la línea y pueden tratar de convertirle al fracaso, a la derrota en un triunfo, algo que yo creo que cualquier persona inteligente no se va a convencer. Pero lastimosamente, eso nos habla, como te decía, Tim, de que entramos en un nuevo paradigma, el uso de armas nucleares, la nueva reestructuración de los poderes en varias partes del mundo, que también nos va a afectar probablemente a Latinoamérica. ¿En qué sentido? Estados Unidos y Donald Trump en particular necesita, después de esta derrota estratégica, tener algún triunfo en alguna parte. Y ese triunfo más probable puede ser en Cuba, por ejemplo. Y no me sorprendería de que aquí, a que termine el campeonato mundial que se está llevando a cabo, haya algún tipo de intervención en Cuba que le trate de dar a Estados Unidos una victoria, entre comillas, que cantar, algo similar a lo que ocurrió en Venezuela. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿Venezuela es igual a Cuba o Cuba es igual a Venezuela? ¿El pueblo cubano, las Fuerzas Armadas cubanas van a responder de la misma manera de lo que pasó en Venezuela? No sé, pero no me cabe la menor duda de que las intervenciones de Estados Unidos, tanto políticas, económicas, militares y de presión, van a seguirse dando lastimosamente en nuestros países durante todo este periodo de tiempo. Así es, Roberto. Bien, para concluir, deseo agradecer a nuestros auspiciantes y al equipo de producción, a nuestros seguidores, mil gracias. A ti, Roberto, una vez más por tu participación, tu erudición, nuestro profundo agradecimiento. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.